Pero ahora no. Y bueno, a ver el chat. Son más de lo mismo. El ejercicio 16b te pide de la función. Esta F debería ir en minúscula, eso está mal, no importa. De esta determinada función, y como lo hacemos en la matemática, la complejidad es nula de hacer esto o hacer la expresión de arriba. Así que borro, siempre acuérdense de o borrar o hacer archivos nuevos, y defino la función, le pido que me dé la derivada primera de la función f respecto a la variable x, respecto a la variable y respecto a la variable z, y hasta ahí. Es siempre lo mismo. Las derivadas primeras son siempre iguales. Ahora, la interpretación de las derivadas parciales, básicamente tenés una superficie S, el punto C es el punto que nosotros queremos evaluar, y lo que hacemos es, con un plano, bueno, lo intersectamos entre dos planos, básicamente, un plano y igual b y un plano x igual a. Lo que hacemos es, nos quedarían en este caso dos curvas, como se ven acá, la curva 1 y la curva 2. Lo que estamos evaluando con las derivadas primeras, las derivadas parciales de primer orden de la función f evaluada en el punto, es analizar qué pasa con la pendiente de la intersección que queda entre la superficie y el plano. Es decir, qué pasa con la curva que nos queda que va por este punto. Y ahí tenemos dos ejemplos. Esa es la interpretación geométrica siempre en dos dimensiones, porque después en tres, en cuatro, en cinco dimensiones ya no tiene interpretación, y entonces se vuelve un poco más complicado. Pero bueno, siempre vamos a trabajar en R3 y el dominio en R2, así que tanto no nos interesa. Perfecto. Bien, esto es lo mismo que venimos haciendo, es partirlas con un plano y fijarte qué pasa con la curva y la pendiente de la recta tangente en el punto, en dos direcciones totalmente diferentes, una en X y una en Y. Hasta ahí derivadas parciales de primer orden. Si vamos a derivadas parciales de un orden superior, la nomenclatura, o sea, es básicamente agarrar la función, derivarla respecto de X una vez y derivarla respecto de X otra vez, en este caso, ¿no? En el primer caso de arriba. Lo que hacemos es, la notación es esta, fxx chiquita, o si no, f de esta manera, esta es un poco más elegante. Esta f11 no se usa para nada, así que nada, usamos o esta, fxx, o esta. Lo que hacemos con fxy es, primero la derivamos en función de la primera letra que aparece, que es x, y después de la segunda letra que aparece. Entonces, en el paréntesis, lo primero que hacemos es, la primera letra que es x, la derivamos en función de eso es bastante importante, y la segunda vez la derivamos en función de la segunda letra que aparece, que es y. Lo mismo para f y x, primero la derivamos en función de y y después de x, y nada, f y y. ¿Cómo se hace en matemática? En matemática definimos la función, primero limpiamos todo, definimos la función, quise buscar primero cuál era la derivada primera, me dio de seno de 3x más y, la derivada primera dio 3 por coseno de 3x más y. Después que hice, lo derivé respecto, lo podría haber hecho de otra forma, podría haber hecho, bueno, buscame la derivada de este resultado respecto de y. ¿Va a seguir el camino lógico? No, digo hilos. Bueno. 3 por... Ahí está. Menos 9 por seno de 3x
más I. Otra forma de hacerlo es directamente derivarlo 2 veces, que tampoco está tan bien. Hay un montón de formas de derivar varias veces respecto a la misma variable, lo vamos a ir viendo a lo largo del archivo. Hice lo mismo respecto de la función de la derivada primera respecto de I. En este resultado, y lo derivo 2 veces respecto de I. Y me da este otro resultado. Esto está re mal. Vamos a vuelta. Clear. Tac. Y acá. Listo. ¿Por qué? Porque me había quedado la f guardada de otra función más abajo. Ahora, lo interesante es observar qué pasa con fxy y fyx. Para hacerlo, fxy, lo que habíamos dicho es, primero lo que derivamos es la letra que aparece primero, entonces derivamos respecto de x, la función, y después respecto de y, en el mismo paso, pero bueno, con los paréntesis ayuda, y nos da este resultado, haciendo lo mismo de f y x, cambiando el orden, primero derivando respecto a y y después respecto de x, nos da el mismo resultado que acá. Esto no es coincidencia, o sea, no es coincidencia que sean iguales estas dos derivadas, esto se ve al teorema de Clairaut. Otra forma de escribir las derivadas parciales es esta, que es la más correcta, digamos, de un orden superior. O sea, para escribir la derivada segunda de análogo a esto, la forma correcta de escribirlo es esta. Es usar la misma fórmula que usamos antes, pero ponerle un x, y evaluar una función. ¿Qué es el teorema de Clairaut? Es un teorema que te dice que la derivada de una función f, primero respecto de x y después respecto de y, evaluado en el punto AB, es igual a la derivada de la función f, primero derivada respecto de y, y después de x. Te dice que estas dos cosas son iguales. Entonces, el ejercicio 17 nos pide que comprobemos el teorema de Clairaut de la función u, la función de dos variables. Lo que hacemos es definirla y buscar la derivada segunda de esta manera, de xy, y después u y x. Y nos da el mismo resultado. Eso es lo que dice el teorema de Clairaut. No. Y, profe, ¿siempre se cumple ese teorema o el teorema de Clairaut se cumple siempre, y acá no lo puse, pero está en el libro, que la función f o la función z, lo que estemos viendo, esté definida en un entorno de AB y las derivadas parciales sean continuas. Es decir, las derivadas parciales de segundo orden, estas dos sean continuas. ¿Ok? Siempre que estas dos sean continuas y esté definido, acá lo dice, sí lo decía acá, esté definida en un disco D que contiene el punto AB y el entorno este tiende a 0, va a cumplirse. Bueno, ejercicio nos dio eso, perfecto. ¿Algún otro quiere hacer este ejercicio? Si no es medio monótono, el 19. ¿Elijo el azar? ¿No? ¿Sí? Elegí al azar, profe. A ver. Hay una persona que tiene un apellido parecido al mío. Fernando. ¿Tenés matemática ahí abierta? Fernando Granati. Ok. Alguno que se quiera, no quiero correr, dale. ¿Alguno que quiera presentar un segundo, hacer este ejercicio que es bastante fácil? Si no se los muestro, pero eso, o sea, no tiene sentido.
Yo si querés lo hago, profe. Bueno, como quieras. No, vamos por otro. Dale, no sé, Rocío. Hay dos Rocío, Rabetino. Hola, yo no tengo el programa descargado en esta compu, pero puedo ayudar si alguien más tipea. Que alguno lo tiene descargado en... Yo me ofrezco, ¿cómo se comparte pantalla? Ahí está el botoncito. Sí. Gracias, Rodrigo, también. Ahí está abriendo. No, bueno, anotate el ejercicio este. A ver, lo voy a anotar. Profe, una consulta. Siempre que me aparezca razón de cambio, la rapidez con que, no sé, cambia tal cosa, tengo que aplicar derivadas parciales, ¿no? Porque... Sí, pero de análisis 1. Sí, ponele. Sí. A ver, ya estoy. Si puedo compartir pantalla. Dale ahí, a ver. Una pregunta, hay una función que se llama limpiar todo. Eso, Sí. con apretar Shift Enter ya te borra y no queda Sí, registrado. Clearall, sí, funciona, no funciona siempre. Hay veces que no funciona, no sé por qué no. No es muy amigable el programa, por eso tipeo cada una de las variables. La mayoría de las veces sí tenés razón, pero puede fallar. No, es que a veces no me funcionaba, por eso preguntaba si había que hacer. Claro, sí. Es medio raro el programa en ese sentido. Poco amigable. Bárbaro. A ver esto. A ver. A ver si era así, que no me acuerdo. No. Así no era. ¿Cómo era esto? No. Ay, me olvidé el comando. Es ese, pero tenés que, a la F, la tenés que poner, decirle al programa que es una función y que no es una constante o algo. Se la tenés que poner entre corchetes con algo que... Creo que era así. No. No en sé, lugar borró el de... TextBase. No, es para eso que les hago compartir, para que
vean todos los problemas ahora y no en el parcial. Lo que pasa ahora es que vos pusiste estos corchetes, este de ahí y este de ahí, Sí, de más. Los claro. puedes o borrar, o más correcto, ponerle un pequeño paréntesis y ya está. Pero a ver. Claro, sería así. No sé por qué pensé que eso estaba mal y estaba bien. Porque te dio un número raro. No, pero está bien. Sí. Por un momento me confundí y quise sacar un número en vez de una función. Es que sí, tenés razón, pasa que te pide hacerlo en un punto en específico, que es el punto, ¿lo tenés ahí? El punto es, ahí te lo digo, 2,1. No lo vi. Entonces No lo tenés vi. que reemplazar esa función, lo que te da, con los valores 2,1. Ahí se puede usar lo de la barra y el punto a continuación de la derivada. Sí. Sí, señor. En la misma línea lo puedes usar tranquilamente. ¿Y cómo sería para indicarle ahí, que lo haga en cierto X e Y? Ahí pones barra. No, Con barra. Ahí, punto. Y entre corchetes pones X, flechita 2. Hay dos formas de hacer la flechita. Bien, perfecto. Una es usando ¿cómo es? La paleta, la otra es poniendo un guión y escribiendo el número mayor. ¿Eso? Sí. Y ahí le pones el 1 Ahí y te está. lo convierte directamente en flechita. Son Buenísimo. dos formas de hacer lo mismo. Listo, te digo eso. Y pues directamente con. Bueno. Yo intento mostrarle dos formas, por lo menos, de escribir cada cosa para que elijan la que más les gusta. Después, ¿Y cómo sería la otra? No, con la paleta. Directamente lo rastreás por la paleta y listo. Sí, Si ahí no, listo. Ahí salió. Listo. Eso solo. Ahí termina, ¿verdad? Sí, eso solo. Nada más. Buenísimo. ¿Ceso de compartir pantalla entonces? Sí, ahí igual ahí te saqué. Listo. Buenísimo. Este ejercicio me gustó bastante. Dice, el ejercicio 21 dice, la ley de los gases para una masa fija M de un gas y de la temperatura absoluta T a presión P y con un volumen B es P por B igual a M por R por T. Demuestre que la derivada de P respecto de B por la derivada de B respecto de T por la derivada de T respecto de P es igual a -1. Esto, fíjense de tenerlo bien, en algunos apuntes está mal tipeado. La respuesta es -1. Entonces, básicamente nos dan esta ecuación y nos piden comprobar esto de acá arriba. Lo que hacemos, como siempre, es poner clear y limpiar todo, absolutamente todo lo que tenemos. Acá lo voy a escribir, no sé para qué, no tiene mucho sentido. Lo que voy haciendo es buscando la derivada de, en este caso el primero, P respecto de B. Entonces, ponerle que lo voy a dB. No, bueno, no importa, no. De P. La primera es la derivada de P respecto de B. Lo que hago es esta función, pasar la B dividiendo y derivar esto respecto del volumen. Entonces acá le pido que me lo haga, me devuelve directamente este resultado. Después voy al segundo, que me pide la derivada del volumen respecto a la temperatura. Escribo la función y le pido que me haga la derivada de la función respecto a la temperatura. Me da este resultado, M por R dividido P. Hago lo mismo con la tercera, que en este caso es la derivada de la temperatura respecto a la presión. Entonces, tipeo la
la función temperatura, lo que hago es derivarla respecto a la presión, me da este resultado, y lo que hago es directamente meter todos los resultados de cada una de las derivadas parciales a ver qué es lo que me da. Entonces me queda como primer término, esto como segundo término y esto como tercer término, ¿no? Entonces, lo que empiezo a hacer es, ¿dónde está la anotada para anotar? Annotate. Listo. Lo que empiezo a hacer es, este cuadrado se va con esto, este m por r se va con este m por r, y me queda acá menos m por r por t dividido p por b. Pero a su vez, como p por b es igual a m por r por t, reemplazo arriba por p por b. Entonces, esto lo reemplazo acá arriba, me queda p por b dividido p por b, todo negativo, y me da menos 1, que era el resultado del ejercicio. ¿Cómo hacerlo acá? Listo. Perfecto. Hasta ahí derivadas parciales de segundo orden, todo lo que tiene que ver con eso. Aprendan la mecánica de derivar, lo vamos a usar todo el año, así que apréndanlo bien. ¿Qué haces, Cami? ¿Cómo andás? Chicos, Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo en orden. Después hay unos chicos que hicieron una pregunta de límites que la vemos al final. Y Dale, obvio. Bien. Excelente. Nico, Me después quedaron... Sí, la que quiero. de ese último ejercicio que vimos entonces. Sí. ¿Por qué en matemática no definiste que con un guión bajo que son variables cuando definías la función? Lo tenés que haber definido así como así vos, tenés razón. Pero te lo tomó igual. Acá ¿no? sí, me lo tomé igual. Tenés razón. Porque en realidad no lo estoy operando, no digo, me lo tomo igual. Pero tenés razón, lo tenés que haber escrito todo así. Porque yo pensé que si no lo escribías no te lo tomaba y no podías resolver. Pero Sí, no te lo toma para ciertas operaciones. Para las operaciones que justo escribí acá, me las tomó. Pero tenés razón, la correcta es tirarle guión bajo todo. perfecto, listo. Gracias por el comentario. Acuérdense que cuando lo está definiendo se va a tener que poner en color negro. Si está en color azul, significa que no lo definió. Y en matemática hace eso. Algunas personas se lo deja, otras no. Yo lo hago con el mío, eso no me lo va a decir, me pone fatal error, se tildó la máquina, chau, andate Camila. Claro. Así que, Sí, eso es verdad que hay veces que el matemática falla y hay que cerrar el ejercicio, hacerlo de nuevo y rezar un poco, pero sí, es bastante raro el programa. y Pero bueno, otra cosa que me pasó fue, si trabajás con 2 archivos en paralelo, a veces, no sé por qué, me toma como la variable del otro ejercicio. sí. Estoy trabajando en paralelo, así que si están haciendo un ejercicio, cierren todo lo que tengan. Sí. Por lo menos yo que hago todos en diferentes archivos, me suele pasar. Así que eso también da todo color en los exámenes o algo. Pero bien atento ¿cómo es? Declarar las variables y declararlas como variables. Que no lo hice. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bien, plano tangente a una función de 2 variables independiente. Un plano, como ya vieron en álgebra, como vimos hace 2 clases, se puede definir con un vector perpendicular al plano y un punto, o 2 vectores que son contenidos por el plano, mejor dicho, y un punto. Entonces, ¿cuál es la filosofía o el pensamiento detrás de esto del plano tangente? A nosotros nos dan una superficie como esta, que es la que está en azul. Nos dan la superficie y nos dicen,
alrededor del punto P realmente no cambia mucho si yo... Es como pegarle un papelito en el punto P. Y ese papelito va a ser el plano tangente. ¿Por qué se hace esto? Porque para simplificar y para aproximar un plano en una superficie muchas veces es bastante acertado. Entonces, aprovechando que un plano se puede escribir como un punto y dos vectores, y esos dos vectores podemos elegir lo que nosotros querramos, lo que hacemos es decir, los componentes de este vector va a ser uno en dirección de X y uno en dirección de Y, y van a ser las derivadas parciales. Ese es el pensamiento detrás de todo esto. Entonces, supongo que es una superficie S por la ecuación tal, está re grande, donde las primeras derivadas parciales F son continuas y sea un punto P sobre la superficie S. Bla, bla, bla. Las curvas C1 y C2 se obtienen al intersectar los planos verticales Y igual Y0 y X igual X0 con la superficie S, entonces, bla, 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 el punto P se encuentra tanto en C1 como en C2, es decir, es la intersección entre la curva 1 y la curva 2. Sean T1 y T2 las rectas tangentes a las curvas C1 y C2 que se cruzan también en el punto P, entonces el plano tangente a la superficie S en el punto P se define como el plano que contiene las rectas tangentes T1 y T2. Básicamente lo que voy a decir. Tengo que buscar un plano que contenga a T1 y T2. Y estos T1 y T2 son básicamente, se pueden construir aprovechando las derivadas parciales, que básicamente son las pendientes de la recta tangente. Es como pegar un papelito en el punto AB de la superficie, bla, bla, bla. Bueno, entonces nosotros tenemos Z, el plano Z, que es el que queremos averiguar, definido como la función en el punto AB, o sea, AB siendo... No importa. Este es el resultado de, o la imagen del punto AB, y lo que hacemos es construir la ecuación del plano tangente. En lugar de ponerle acá un número cualquiera, le vamos a poner la derivada primera de Z respecto de X, que es la derivada parcial primera respecto de X. Y acá lo mismo, la derivada parcial primera, de primer orden, de Z respecto de Y. Y en A y B vamos a poner... esto para anotar esto. Acá. Supongamos que el punto este cae acá. Este sería A. Y este sería B. Entonces hay que evaluarlo en el punto acá abajo. Y el primer término de todo esto es F de... Bueno. El primer término de esto es F de AB, que me da justamente el punto P. Básicamente lo que nos tenemos que acordar es esta ecuación. ¿Cómo llegamos a eso? Ya lo vimos, no tiene... Es más de álgebra. El ejercicio 22 creo que es el único ejemplo, si no me equivoco. Sí, porque el otro ya empieza con diferenciales. El ejercicio 22 nos dice, encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto especificado, nos da Z y nos da el punto. Siempre, como siempre, clear todas las variables que voy a usar. Lo que quiero averiguar primero es el punto F, que yo le puse Z0, lo nombré así, que aunque acá me lo dan, probablemente en los ejercicios, si tocan un parcial, no lo den y haya que reemplazarlo, así que es un pasito más. Le pedí que Z0, que nombre Z0 al punto resultado de reemplazar en X y esto, 3 y 1. Nada, me dio 0. Ya tenemos el primer valor. Este valor ya lo tenemos. Tenemos que encontrar, bueno, A y B ya los tenemos, que son 3 y 1. Y tenemos que encontrar las derivadas parciales. Entonces la función z
lo que vamos a hacer es encontrar la derivada parcial respecto de x primero, evaluarla en el punto 3, 1, nos da 0 también, una coincidencia, nos está dando otro 0, y encontrar la derivada de la función superficie respecto de la variable y evaluarla en el punto, ya, lo mismo que antes. Nos da e al cubo. Entonces yo definí que una nueva, nombré plano tangente a el resultado de esto, que va a ser el punto más la derivada primera respecto de x, que nos dio 0, por x menos 3, esto nos va a dar todo 0, así que no importa, más la derivada de y, la derivada primera de la función, en este caso, z, respecto de y, por, entre paréntesis, y menos la componente del punto, que en este caso era 1. Entonces nos da esto. Esa es la ecuación del plano tangente, z igual a esto. ¿Para qué sirve esto? Esto también lo pueden encontrar en la teoría, en el libro, más que nada en Stuart, como linealización. Es acercarte de una forma lineal, es aproximar en un entorno muy chiquitito al punto que vos querés analizar de una forma más fácil, que en este caso es un plano. En análisis 1 sería una recta. Como estamos en 2 dimensiones, es un plano y así. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre el plano tangente? Profe, y si nos dan dos superficies, te dice hallar la ecuación de plano tangente y te dan 2 superficies y un punto. Son 2 planos separados. ¿Cómo? ¿Querés que te lo lea? Pero es un ejercicio, no entiendo. Es un ejercicio que me tocó en el parcial, que yo no lo puedo hacer. O sea, llegué a algo, pero medio. ¿Tenés un screenshot o algo? Sí, lo tengo acá, si querés te lo puedo dictar. Vale. Pero, ¿lo tenés digital, digo, para mostrarlo? No lo tengo digital. Bueno, ¿qué dice? A ver. Dice, determinar la ecuación del plano tangente a la curva C, intersección entre las superficies S1 y S2. Me dan que dice S1, si querés te digo. S1 es igual a Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y S2 es Z igual a I más 1. Me dan el punto que es 1, 0, y me dice, y justificar si la curva C es suave. O sea, hay que hacer dos cosas. Por lo que yo entendí, te dan 2 superficies y te piden que saques la ecuación del plano tangente a la curva C y justificar si la curva C es suave en ese punto. Pero no... Si querés te digo lo que yo hice, que no sé si está bien o está mal. No, pero no me cierra, porque son 2 temas distintos. Cami, ¿tenés idea de esto? Porque una cosa, o sea, cuando vos tenés un plano tangente, lo que estás viendo es una superficie, y lo que estás dictando vos es la intersección entre 2 superficies que te da una curva. Y de hecho después preguntás si es, no me acuerdo, si es suave o algo así. Claro, capaz lo son temas más adelante. Totalmente aparte. Ok. No entiendo cómo entra lo de plano tangente ahí, sinceramente. Quizás salvo que hayas copiado mal la primera parte y te piden que linealices eso, pero... No, es que tengo exactamente el parcial con todos los puntos, y uno de los puntos es textual, te lo dije. Qué raro. Sí, no me cierra. No, es raro. ¿No le están dando una curva y le están pidiendo un punto tangente a esa curva? Me están dando 2 superficies y un punto. Y me dice, claro, determinar la ecuación del plano tangente a la curva C. No, pará. Se entendí. Esto es el de la unidad 1. ¿Ok? Ok. Es lo que vimos de los planos, los planos del triedro de Frenet, los planos normal y tangente, es de esa onda. Claro, la intersección no te da una curva. Te da una curva, exacto, sí, quiero ver. Tenés que hacer un plano tangente a un punto de esa curva.
Exactamente. Lo tenés que parametrizar, es de la unidad 1 eso, no es de esto. Por eso no me cerraba. Está bien lo que sí, Rodrigo. Y nada, es anterior a esto. Lo que tenés que hacer ahí es buscar el plano tangente. Y acordate que el plano... buscar... ¿Qué plano tangente estoy diciendo? Para mí hay algo que el nombre del plano que está mal ahí. Para mí se estaba refiriendo al plano normal. Pero bueno, sinceramente, como no. ¿Qué ejercicio, Nico? Me estaba haciendo un café. No, preguntó algo de. Estamos terminando de ver ecuación de Es plano un ejercicio tangente. de un parcial, profe, que se lo dicté, que como estábamos viendo esto de plano tangente, lo relacioné directamente con esto. Es un Pero es de la ejercicio unidad parcial 1, que el yo no puedo ejercicio. hacer. El ejercicio es, te dan dos superficies, buscar la intersección, que es una curva, supongo que parametrizar en función de t y buscar ahí, no sé, el vector tangente y fijarte si es suave. Pero para mí te mezclaste ahí las unidades o alguna palabrita. Para mí la diferencia es una palabra, porque Sí, ojo no con sé. eso. El plano va a contener lo que sería ponerle el vector tangente. Claro, ¿Entendés? En cambio, por ahí a vos lo que te pedía era el vector tangente. claro, para mí o te equivocaste o no importa lo que sea, pero hay un error en la palabra plano y te están pidiendo el vector tangente, o la palabra tangente y te están pidiendo el plano normal, que justamente el plano normal lo definís con el vector tangente. Ya, o sea, me mataste porque en el parcial te mandaban el parcial en Sí. PDF con los 5 puntos. Y uno de los puntos era textual, determinar la ecuación del plano tangente a la curva Z y bla, bla, bla. Por eso no, la verdad no sé cómo hacerlo. O sea, como vos me decís que es de la unidad 1, pero no sé qué procedimiento seguir para terminarlo. Ok, no sé qué pasó ahí. Lo que te digo es, ese es un ejercicio de la unidad 1, no de la unidad 2. Ok. Y se resuelve con las cosas que vimos antes. Claro, lo resolvés directamente, vos querés averiguar un plano. ¿Cómo averiguas un plano? Con un punto y un vector paralelo a ese plano. Perpendicular, sí. Perpendicular, perdón. Ok. Entonces, ¿cuál es el vector perpendicular al plano tangente? Normal. Claro, normal. Bien, perfecto. Entonces vos calculabas el vector normal y con eso averiguabas el plano tangente. Y tomabas solamente la referencia de la primera parte. O sea, la primera unidad del año. Creo que fue un recuperatorio ese, ¿no? No. ¿No fue el Pero último examen? bueno, ahora a ver si lo puedo hacer. ¿Pero Ok. entendiste o no? Sí, sí, sí. Ojo con mezclar. A ver, fíjate acá que nosotros estamos en X
cortó. Después, si querés, buscar el enunciado y lo podemos ver. Sí, pero si lo tenés en PDF, O por compartilo, lo no hay menos problema. Claro. Acá lo paso a la compu y lo mando, profe. Porque lo tengo en el celular. Dale. Bueno, dale. Bueno, sigamos y de última, si querés, lo vemos al final. Total, es un tema anterior y hay tiempo para ver esas Dale, cosas. Gracias. Me parece bien, igual la pregunta, o sea, está bien aclarar las cosas y que no se confundan los temas. Yo estaba compartiendo, a ver, bueno. No, esto. Bueno. No, bueno, básicamente acá siempre que hablamos de la unidad 2, son ya funciones de varias variables, de 2 o más variables. Entonces ahí está la principal diferencia. El ejercicio que te tocó seguramente sea un poco malintencionado para que pasen esas cosas y te confundas, pero lo que tenés que darte cuenta es que si bien te están dando dos superficies, es una única curva, y como es una única curva, es una función que la puedes parametrizar en función de una sola variable. Y ahí termina el problema. Entonces lo agarrás, lo encarás con la teoría de la unidad 1, lo parametrizás, buscás vector tangente, plano, tac, 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 curva suave y listo. Y sale bastante fácil. El tema es ese, que es una... Nada, era un poco, como lo planteas vos, difícil, confuso, por lo menos. Sí, era a propósito. Era a propósito, seguro, pero seguro. Seguro que era a propósito. Pero bueno, no los hacemos nosotros, así que... No es nuestra culpa. Bien, el último... ¿Cómo? Que no es nuestra culpa. El último tema que nos queda es diferenciales. Básicamente la teoría, esto es bastante pavo, es un tema bastante, no tiene mucha vuelta. Hay dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera es la condición necesaria, es decir, que existe el diferencial z, que es esta expresión, que básicamente es la derivada de f respecto de x de en el punto, por un diferencial x, más lo mismo respecto de y, cuando diferencial x y diferencial y tienden a 0, entonces, nada, esto es una condición necesaria. Y la segunda es la condición suficiente, que es lo que nos interesa. Si fx y fi existen en el entorno del punto y son continuas en justamente el punto, f es diferenciable en el punto. Es básicamente las dos condiciones que tienen los ejercicios diferenciales. Lo que van a ver es que son ejercicios simples, muy bobos. Ejercicio 23. Bueno, ¿por qué no lo puse? A ver. Bueno, el ejercicio 23 nos da una función f y nos dice por qué, o sea, explicar por qué la función f es diferencial en el punto dado. Bien, volvemos a poner f diferenciales, sí, existe el diferencial z igual a todo esto, y si fx y fi existen en el entorno y son continuas. En este caso, por la naturaleza de la función, que es esta, fx y fi existen en todo R2. Están definidas en todo R2, existen y nada, son continuas. Así que básicamente cumplen las condiciones y lo que hay que hacer es ver cuánto vale este valor de la derivada parcial de f respecto de x y este valor respecto de y. De nuevo, lo mismo de siempre, clear, y acá le puedo poner x, y lo que le quiera poner, todo lo que vaya a usar,
esto está mal, esto es f de x y es igual a eso. Entonces, bien, calculame cuál es la derivada de esto, de f, evaluada en el punto, como ya vimos un montón de veces. Hay 1000 formas de escribir esto. De hecho, hay como 3 formas de escribir esto y 3 formas de escribir todo otro, y todas sus combinaciones. Así que elijan la que les sea más cómoda. Ya vimos varias. Practiquen, descárguense el programa y empiecen a jugar. Y lo mismo con la derivada parcial de f respecto de y. Evaluada en el punto, medido 0. Lo último que queda hacer es agarrar esta expresión y reemplazar con todos los valores que tenemos. Que en este caso va a dar dz igual a, acá nos dio 1, a es 0, así que lo borro, y todo esto nos da, acá, nos va a dar así. Fin, existe y es esto. Fin, no tiene más vuelta. Y el ejercicio 24, y lo último que vamos a hacer, creo, no, el 27 también. El ejercicio 24 nos dice, encuentre el diferencial de la función. La diferencial. Bueno, la función es w igual a x por seno de y por z. La respuesta es esta. Como siempre, clear, todo lo que vaya a usar. Yo les recomiendo acá, si bien uno de los chicos, Rodrigo creo que era, preguntó si con clear all se iba todo, a veces sí, a veces no. Entonces siempre escribo todo lo que vaya a usar abajo. Como sé que acá hay una W, X, Y, Z y nada más, escribo todo eso ahí. Y acá, si se dan... Sí. Perdón, uno de los chicos pregunta que no le queda claro el término diferenciable. Ok. Por ahí sí podés decir. O explicarlo con este ejercicio. No. Es que, a ver, ¿cómo lo puedo decir de otra forma? ¿Cómo se te ocurre explicarlo o decirlo de otra forma? Cuando algo es diferenciable. No sé. Es muy similar, es muy parecido a lo que... Es todo parecido a lo que vemos en análisis 1, pero bueno. En análisis 1 es diferenciable, vamos arriba, es diferenciable. Dice que es derivable. Lo que pasa es que diferenciable es como más chiquitito, porque preguntan si es lo mismo que derivable. Diferenciable, derivable. Es como que pasa en un entorno más chiquitito. Sí. Derivable es otra cosa. Pasa que acá tenés que ver derivable en función de qué. Porque fíjate que ya no estamos o sea, ya tenemos varias variables, entonces tenés que especificar en qué sentido o respecto de qué variable, y para no decir eso, se dice diferenciable, y como se dice diferenciable, lo que se necesita y se usa son las derivadas parciales en respecto de x y respecto de y. Entonces, sí, está muy relacionado, pero tiene que ver con eso muchísimo, pero no se le puede decir derivable, se tiene que decir diferenciable. Profe, me parece que la diferencia es que con diferenciales era de manera aproximada, y con las derivadas será de manera exacta, ¿puede ser? Me suena eso de análisis 1, pero bueno, no sé. Podrías vos, ser un poquito más exacto. Para mí debe estar por ahí, sinceramente. Para mí está más relacionado con la parte teórica cuando uno define que es cuando vos derivás y trabajás ese delta X, ese pequeñito error, cuando vos estás en diferenciables, para mí ese error es cada vez más chiquitito. Entonces, si vos estabas trabajando con un cuadradito de delta X y delta Y, ahora estás hablando de un cuadradito diferencial X, diferencial Y. Creo que viene relacionado con eso. Para mí es más chiquitito
que la derivada, pero teóricamente es como que uno lo va resolviendo y yo no me fui a hilar tan finito, sinceramente. Es que acá, sí, también falta que es cuando, sí, lo que estás haciendo, o sea, espera, cuando esto tiende a 0 y delta I también. Delta I también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo escribí de esta forma. ¿Por qué? Porque es cuando esto tiende a 0, pero el libro, después, cuando da la definición posta, te tira con diferenciales, ya no con incremento o con deltas. Para mí no sé si tiene que ver tanto con eso, con qué tan... Bueno, no importa. Los ejercicios prácticos son muy simples y no tienen ninguna dificultad de nada. Y lo que sí se hace es trabajar con... cuando vos querés lograr obtener el error de una función o de algo, lo que sea. Pero bueno, para mí, y como yo lo tengo entendido, es derivable en funciones de varias variables no existe, es diferenciables, y básicamente es esto, es fijarte si las derivadas parciales existen en el punto y si son continuas. En el entorno y si son continuas. Es fijarte eso. En análisis 1 le llamaban derivable a si la derivada de la función f', existe y era continua. Bueno, acá diferenciables es en varias variables y básicamente algo muy similar. El concepto es medio abstracto igual. Pero bueno, con el ejercicio este, el 24, lo que nos pregunta es, encuentra el diferencial de la función y... voy a quedar más claro con el ejercicio 27, ahora lo vemos. Básicamente borro todas las variables, declaro cuál es mi función, busco la derivada de la función respecto de x, acá podría haber puesto w, d, y acá esto está mal, de vuelta, se empezó a comer estas cosas, x, y pónganlos, no se olviden. Básicamente empecé a lo derivé respecto de x y respecto de y, me dio dos resultados, respecto de z, con este, z, y bien, y después lo que hice fue escribirlo de forma que me lo dice el libro o la teoría, que es el diferencial w es la derivada parcial esta respecto de x por diferencial x más la derivada parcial de y respecto de y por diferencial y, es este resultado por diferencial y, más la derivada parcial de la función respecto de z por diferencial z. Y ahí queda, así es como se tiene que escribir el diferencial. Y cuando queda un poco más claro, o sea, para qué se usa esto, o cuál es el sentido, que tampoco es tan no tiene tanto sentido, pero bueno, el ejercicio es, utilice los diferenciales para calcular la cantidad de metal de una lata cilíndrica cerrada de 10 centímetros de alto y 4 de diámetro. Si el metal de la pared es de 0,05 y el de la tapa y el fondo es de 0,1 centímetros de espesor. Lo que tenemos es la altura, que da 10 centímetros, el diámetro es 4, entonces el radio es 2, y el diferencial x, que yo le llamé x porque le quise llamar x, pero he llamado de otra forma, es 0,05, el diferencial y es 0,1. Básicamente aplico esto es de antes, ¿no? Aplico diferenciales y llevo el resultado, que podría haber llegado de otra forma. Hay 3 ejercicios y la verdad que no creo que entre nunca en un parcial esto.
Después, esto creo que era de la pregunta que tenía Mau. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Abrir pantalla? Sí. Te dejo. Un minutito. Porque creo que acá lo encontré en el libro gráficamente. Me parece que vamos a entender un poquito más esto. Esto está en el libro, en la página... Esperen, porque no veo. En la página 919. Fíjense que lo que vieron anterior era justamente aproximación lineal. Bueno, lo que me dice acá, o entiendo yo teóricamente, ¿no? Diferenciable. Fíjense que vos tenés una determinada función, curva, y igual a f de x. Analizo en un determinado punto, este punto es A, y lo que quiero ver es qué pasa cuando yo, en vez de seguir el recorrido de esta curva que no conozco, me aproximo por la tangente. Cuando me aproximo por la tangente, esperen que voy a anotar acá, cuando justamente me aproximo por esta tangente, veo que en vez de ser delta x, este punto está formando el delta x, delta y, entre este y este. ¿Se ve? Ahora, ¿qué pasa? En realidad, con la recta tangente, estoy acá abajo. Esa medida es para mí mi diferencial y. En cambio, con delta x, ¿qué pasa? Es la misma medida, porque coincide en x, pero en y tengo menor altura. Entonces, cuando yo no conozco la función de la curva, me puedo aproximar por la tangente. Por eso hago aproximaciones lineales y uso diferenciales. ¿Se entiende un poquito más? Siempre acuérdense, la derivada no deja de ser una tangente en un determinado punto, a una función. Bueno, justamente eso es lo que está pasando. Bien, perfecto. Creo que está mejor Nico, ¿no? Ahí. Sí. Nico no me cree. No le cree a... No, sí, me quedé ahí reculando sobre este tema, pero... Bueno. Ahí termina la parte que teníamos que ver hoy. Pregunten lo que tengan que preguntar, preguntan de otros ejercicios de otras clases. Tenemos tiempo. ¿Alguien tenía una duda en límites? Sí, yo, profe, tenía una duda que era con respecto a la matemática, que se la había hecho al otro profe. Ahí, compartir pantalla y te muestro. Vale. ¿Podés ahí compartir ya? Ahí creo que sí. A ver. Uy, qué linda. Está divina. Acá, profe, mira. Bueno, en realidad hay varios, pero no importa. Justo este no es igual. Ya te digo. Acá, ¿ves? Espera, el de preguntar. Ojo porque, espera, que me estás haciendo lío. ¿Qué hicimos? Ahí vos ya estás haciendo el límite del límite, o sea, estás generando un límite doble. Acá yo estoy haciendo límites iterados. Igual esa no era la pregunta. Si querés, yo te digo, mira. Para mí escrito así, está generando un límite doble. Es que yo, mira, si querés, yo tengo anotado acá que... Puede ser que esté equivocada, pero vos lo que estás generando es, primero estás haciendo un límite y después estás haciendo otro límite.
a ese límite. Puede ser que límites iterados en matemáticas se haga así, yo lo resuelvo por separado, eso ya ahí. A ver, es que yo me acuerdo que, para que justo no encuentro con Andrea habíamos visto así. Bueno, hago la pregunta, Bueno. profe, y después busco, así te digo. Pero la pregunta básicamente era, ¿viste? Cuando yo tengo un límite, lo primero que hago es reemplazar los valores que me dan. Por ejemplo, hallar el límite de x y cuando tiende a 0, 0 de tal cosa. Lo primero que hago es reemplazo x por 0 e y por 0. Perfecto. Entonces lo que yo hago, tengo acá el límite de este choclo y lo reemplazo en 0 y es 0. Sí. Esto me da -1. Pero cuando Sí. yo voy a las respuestas de la guía, esto me da que este límite no existe. Entonces yo me fijo, si no existe, bueno, hago por el método de los negativos. Aplico esto del método negativo y me da 1 y me da -1. Como son distintos, el límite no existe. O sea que está bien, que es como me tendría que dar. Ahora la pregunta es, no entiendo por qué acá me da -1, me tendría que haber dado indeterminado en todo caso. Exacto, y mira, hacelo vos a mano. Claro, ¿Cómo te está dando? si lo hago a mano, sí, sé que... Da 0 sobre 0. Pero la Lo que duda es por qué en matemática me lo hace así. Yo lo que tengo entendido es que el límite doble en el matemática no se puede hacer porque te da mal. Porque cuando te tiene que estar dando indeterminado, te da un número. Claro, pero acá yo no hago ningún límite doble. Yo solo reemplazo x por 0 e y por 0. Y me da -1. Y bueno, pero justamente estás haciendo un límite doble. Porque le estás Ojo que dando... no estás reemplazando. Ah, Hacer límite no es reemplazar. Claro. ahí te entendí. Por eso. Vos estás haciendo el límite ahí. Ahí te entendí. No, por eso cuando me preguntaste te dije que lo hicieras a mano, la parte de reemplazas a mano, entre comillas, ¿no? Es bastante simple, te das cuenta rápido que es 0 sobre 0. Pero lo que no me queda claro a mí, y por eso te quería preguntar a vos, Cami, es el límite y le da un valor y en realidad no le debería dar un valor ahí. Es medio extraño lo que da. Yo lo que tengo entendido, en lo que es el matemática, no se resuelve los límites dobles. Claro, entonces, por ejemplo, esto está mal. Si bien la respuesta me da 3c, no lo tendría que hacer así. Tendría que borrar el límite y hacer como una ecuación normal reemplazando los valores. Exactamente. Ok. Y ojo, una cosa, ¿por qué vos pusiste E ahí? Porque era parte del ejercicio. Era E. No, es la misma E, Cami, pero claro, yo le pregunté lo mismo. Claro, si vos la ponés en mayúscula, la toma como esto. Ah, listo. Ojo con eso. Sí, sí. Sí, yo soy de librito, ya vieron ayer, me voy a lo seguro, camino del no, camino del sí, y ahí terminó mi ejercicio. Lo mismo con las cosas que no conozco porque no deja de ser un programa. Entonces, en vez de poner la E mayúscula y confiarme en eso, soy re desconfiada, voy al ayudante de clase y pongo la letra desde ahí. Yo lo hago. Si funciona la E, perfecto, excelente. Pero bueno, es para probar. Si tenés varios ejercicios hechos, buenísimo. Si borrás el i que tiende a 0, te responde indeterminado, pero no sé cómo evalúa i. A ver. Si vos lo pones con i, o sea, si vos decís x, por ejemplo, en ese caso, x tendiendo a 0 y el y tendiendo a 0 lo borra, o sea, sale de ahí, lo que vos estás haciendo es que esa i te quede como si fuera una constante. El tema es que te va a quedar multiplicando arriba por 0. Entonces eso hace que sea indeterminado. Te va a quedar el 0 sobre 0. Siempre que vos pongas límite de una determinada variable tendiendo a un determinado número, a vos te está generando, o sea, está haciendo justamente el límite para esa variable. En cambio, cuando vos haces un límite doble, tiene que estar haciendo el límite para ambos puntos.
¿sí? El 0 y el 0. Pero como el matemática no resuelve eso, entonces no lo podés hacer. ¿Se entendió o medio chino? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Pudieron hacer los ejercicios? Ahora tienen varios temas, así que aprovechen a hacer los ejercicios. Y si ustedes trabajan o no llegan a tiempo, aprovechen el fin de semana a hacer los ejercicios y el lunes a volver a consultar todas las dudas que tengan. No importa, son de los primeros ejercicios. Si no los hicieron, nos tomamos el tiempo y los hacemos. O sea, ustedes piensan que nosotros deberíamos estar hasta las 9. Si no tienen consulta, nos vamos antes. Pero la idea es que traigan las consultas. Sí, la idea es que aprueben y Claro. regularicen la materia, la mayor cantidad que podamos. Por mi parte ya pregunté todo, profe, así que... Pueden hacer el ejercicio 28 de la unidad 2. Buenísimo. Con eso, no. Mañana vamos a seguir también con la unidad 2. Bien. La unidad 2, como ven, es muy larga y se lleva la gran mayoría de temas de parcial. Así que presten mucha atención y hagan todos los ejercicios. De la guía 1, como que hay determinados ejercicios que les pueden tomar, pero la guía 2 es muy importante, tiene temas que son claves. Sí, coincido. Y la guía 3 es bastante simple. Entonces no hay muchos ejercicios de eso. Si te toca un ejercicio de guía 3, es medio un regalo. Así que denle bola a esta guía. Sí. Y el tema es que ponerle, cuando nosotros tenemos 2 parciales, también incluye la unidad 4. Y la unidad 4 empieza a tocar nuevos temas importantes, porque ya es cálculo vectorial. Y ahí sí se vuelve a complicar. Entonces tengan cuidado con eso. Presten atención todo el tiempo, pero la unidad 2 y la unidad 4 es como más... Como que las intermedias usan herramientas que después usan en los ejercicios completos, de las unidades 2 y de las unidades 4. ¿Alguien tiene otra duda? A mí la verdad que me costó todo el asunto de hacer límites con el matemática, no entendí bien cómo se hacía, porque a veces, por ejemplo, cuando, bueno, dijeron que el límite doble no se podía hacer y eso, pero, por ejemplo, cuando le daba un valor a una de las dos variables, intentaba hacer el límite de la otra, a veces lo tomaba y a veces no entiendo bien cómo funciona eso. ¿Cómo que a veces lo tomábamos, a veces no? No, la diferencia... A ver. Sí, creo que ya sé a dónde vas, en la primera parte en donde se hacen los límites iterados. Voy por ahí, ¿no? Bien, perfecto. Sí. Vos lo que primero haces es generar que una variable se vuelva 0 o se vuelva su valor. ¿Sí? Por ejemplo, estamos en 0, 0, hacemos que la otra variable se vuelva ese valor. ¿Para qué hacemos eso? Para poder hacer que la función se achique. Es decir, que tenga una constante. El problema es que cuando es 0, 0, y la parte de arriba, por ejemplo, que fue lo que nos estuvo pasando, está multiplicando, ¿qué es lo que está pasando? El 0 de arriba, lo más probable es que haga que me quede otra indeterminación en el límite. ¿Sí? Entonces, ese límite, que para vos tiene una única variable, por ejemplo, estamos haciendo el límite de x tendiendo a 0, lo tenés que salvar. Pero salvar eso es como salvarlo en análisis 1, no en análisis 2. En análisis 2 lo que aprendemos es a salvar los límites dobles, no los límites simples. ¿Sí? ¿Me seguiste hasta ahí? Creo que sí. O sea, en realidad el problema que tengo yo es más a la hora de usar matemática para resolverlo, que, por ejemplo, para hacer un límite le daba manualmente, le insertaba manualmente por ejemplo, le daba el valor de i a todos los puntos donde aparecía i, pero escribiendo la
función reemplazando todos los y por su valor en el punto, ¿no? Y a eso le sacaba el límite de x, pero no sacaba cómo decirle al matemática que le asigne un valor a x o a y. A ver, espera, mostrame, porque va a ser más fácil. Ok. ¿Querés compartir pantalla? Sí, un momento. Vale. Chicos, está el archivo de la clase de hoy en el chat. Tienen Profe, 8. acá encontré lo que te decía de límites iterados. Que Bueno. dice, sea f una función de dos variables, los límites iterados o sucesivos de f en el punto AB se definen, existen de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a A, del, entre paréntesis, límite cuando y tiende a B, de f de x y. Después lo haces al revés. El límite cuando y tiende a B, entre paréntesis, límite cuando x tiende a A. Pasa que si te lo digo capaz es medio confuso. Y después acá me parece que si ambos límites existen y son distintos, el límite de x y cuando tiende a B de f de x y no existe. Y si son iguales, bueno, está por el método positivo. Ok. Y eso con el matemática. Eso es lo que tengo en teoría de la clase de Andrea. Y si yo la aplico en el matemática, es como que me da bien. Pero nada. Es que, o sea, teóricamente sí, está bien. Pero no sé si el matemática entiende eso. ¿Crees que te lo muestre en la matemática? Ay, o sea, Dale. creo que puedo explicártelo para que... Sí, espera, porque está Gabriel. Perdón. Y ahora terminamos. Eso está perfecto lo que es teórico, porque es lo que se hace. Pero no sé si vos al poner en límite del límite, estás haciendo lo que vos pensás. ¿Vos viste que Andre había subido eso así? ¿El ejercicio lo mostró de esa forma escrito? Sí, de hecho, si lo ves bien, te das cuenta que está bien hecho el ejercicio. La resolución. Exactamente. Bueno, ahora lo miramos. Espera que... ¿Comparto pantalla? Dale. En este ejercicio que intenté resolver por el método de límites iterados, el 9b sería... Sí. Bien. A mí me llamó la atención que a la hora de resolver el límite, ¿cómo se dice? En lugar de acordarse que le había dado un valor de 0 ahí, me lo ponía como una variable desconocida. Bueno, es que fíjate una cosa, vos, ¿qué estás resolviendo el límite? ¿Cómo lo estás escribiendo? ¿El límite de qué? Perdón, no escuché. El límite. Vos estás haciendo el límite de f, x, y. Sí. ¿Pero es el límite de f, x, y o es el límite de f, x, 0? Porque para la computadora, para mí, ahí te está tomando el límite de la función definida f, x, y. ¿Sí? Si tenés duda, vamos a algo más sencillo. Copia la parte de x0, copia todo el numerito, todo ese choclo, y pégalo en donde reemplazaste f, x, y. Igual, fíjate que de reemplazar primero, el primer paso, ¿no? Reemplazar por los valores que te dan en la función, que lo puedes hacer rápido, en la matemática, y te va a dar que el resultado final. No hace falta aplicar límite acá. Pero bueno. ¿Qué te digo? Menos x más 1. No. ¿Te queda 0 sobre 0 al poner el límite en 0? No, medio. Da un medio. Ah, tenés
razón, es verdad. No, es que básicamente lo primero que siempre tenés que hacer es reemplazar, porque capaz te da un número. O sea, Exacto, y quizás ya está, con eso terminó. ¿Entendiste? No, me perdí, la verdad. Espera que te anotar, mira. En esta parte, Sí, esta es tu función, ¿sí? correcto. Ahora la función, primero, reemplazala por 0, 0. O sea, mejor dicho, hacer el límite para x y tendiendo a 0, 0. Mm. Uy, me quedé sin pantalla. 0, 0. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo te queda eso? 0 por 0, 0. Menos 0, menos 0 más 1. O sea, acá arriba me está quedando un 1. Y abajo, 0 menos 1 al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Más 0 menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Me está quedando 2. Entonces Claro, ya es sabes verdad. que eso directamente te da un medio. Sí. Sin embargo, como había tenido problemas con el tema de variables y este me dio algo tan extraño, probé consultar este. Está perfecto. Ahora igual fíjate otra cosa. Vamos a suponer que no es así. O sea, que no ese es el problema. Lo que podés hacer es agarrarse esta parte, ¿sí? Y lo pones acá adentro y no que te lea una función de acá arriba, sino que directamente escribís este choclo con el 0 en mi. Y aplicás y generás el límite. Mm. Era lo que yo te explicaba ayer. Lo que vos estás haciendo ahí es hacer un límite de una única variable, que es x0. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Ah, perdón, estaba Mauro, que lo perdí. estoy acá, profe. ¿Querés compartir? Si lo vemos rapidito. Pues está por cortar. Vale. Mira, acá le cambié esto del límite al principio que estaba mal, y ahora sí me da bien. Me da indeterminado acá, y en todo lo que me tendría que dar indeterminado me da bien. O sea que tenían razón del límite de doble, como que no se puede hacer. Acá Está bien. Okay. en este también. Pasa que no sabía cómo ponerlo, porque me acordé que estaba la rayita del puntito y me daba Sí. indeterminado. Ese es el Ahí. buen paso, siempre. Claro. Está bien, perfecto. Y después, esto de los límites iterados, que yo acá hago, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0. Y Sí. después hago el límite del resultado ese, pero cuando y me tiende a 0. Y acá lo hago al revés. Acá hago el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. O sea, yo lo tengo tal cual así en la hoja,
se cortó justo. Volví. Pero era solo para mostrar eso nomás, profe, porque capaz alguno lo ve y lo quiere implementar y dice, este capaz hizo cualquier cosa o no. No, perfecto. Sí, yo lo único que se me generó la duda ahora, así hablando en voz alta, es en el primer paso. Yo lo que hago es trabajarlo con el límite, no reemplazar a la función. ¿El primer paso? El primer paso para mí es hacer el límite doble. Y con el límite doble veo que esté indeterminado, el límite. No la función en el punto. Me generó eso la duda. Al decirlo, en voz alta. Pero lo primero que haces es reemplazarlo en el punto, a ver si existe en el punto y ya está. Claro, pero implícitamente, o sea, si yo hago el límite en ese punto justamente, 0, 0, también voy a obtener un valor. Sí, seguro. O sea, que es lo mismo. Pero en matemática no lo entiende y te da cualquier cosa. En matemática no. ¿Eh? Sí, es matemática. No, en el papel yo escribo límite, pero lo que haces es reemplazar, es fijarte los valores. Ah, excelente. No, porque me generó esa duda y para mí era lo mismo y digo, bueno, quizás me estoy comiendo algo. No, es que es una de las desventajas del cursar virtual, es que la mayoría de las cosas las hacemos con la matemática y nacen nuevos errores que antes no teníamos. Claro, por eso. Es difícil graficar y es difícil hacer las cosas que hacíamos a mano, pasarlas a la matemática y queden igual, como esta. Pero no, o sea... Está bien, perfecto. El problema es en el matemática. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Tuve un problema al descargar el archivo, yo no sé. ¿En descargarlo o en abrirlo? En abrirlo, perdón, sí, porque me descarga y me queda, viste que te queda el loguito de Wolfram la mayoría de las veces. Bueno, a mí me queda una hoja en blanco, como una hojita en blanco, y cuando lo aprieto me dice, no sabe con qué abrirlo, ¿viste? Che, ¿y qué versión tenés de matemática? El 11 punto algo era. Raro. Y si abrís primero matemática y después buscás el archivo. Yo lo veo perfecto. Tipo, abrir... Matemática. Primero abrir matemática y después, a ver. Luego acá al lado. Abrir. Ahí probé, pero no me aparece. ¿El archivo? ¿O te aparece? Claro, el archivo. Cuando lo busco, me aparecen todos los que tienen el logo de matemática, me aparecen, pero los que están en la hojita en blanco, no. Si logro descargar. Sí, no sé. Espera. A ver, descargarlo nuevamente, a ver. Lo vuelvo a pasar. ¿El mío o el de Cami? Los no, dos. el tuyo. En un momento el de Cami yo descargué todos los que pasó el otro día y algunos me dejaban entrar y otros no. No sé de qué depende. Okay. Ahora. Bueno, lo pasé de vuelta hasta ahí. Si no, y la extensión del archivo, ¿cómo te figura a vos? Como la extensión. O sea, extensión. ¿Punto cuándo? ¿Viste? Claro. punto 3 creo que es. Sí, 11.3. No, el archivo clase 4. NB. A ver cuando lo descargo. Qué raro, che. Así no se puede con estos problemas. No, la verdad que no sé.
Ahí fíjate de descargar otra vez el archivo. Ahí me fijo, sí, claro. Quizás algún error en la descarga. Hay veces que nos quedamos sin internet y chau, Puede ser. murió el archivo. Ahí se está descargando. Bueno, hago una pregunta de esto. Pregunten todo lo que quieran. Hagan los ejercicios. ¿Sí? Qué raro. Igual No. le pasa muy seguido que anda cuando quiere el programa. Sí. Pasa muy seguido y si les pasan el examen, lo mejor que pueden hacer es agarrar, cerrar el archivo, bueno, guardarlo, cerrarlo y volver a abrirlo. Porque a veces el error es, no sé, se sobrecargó el sistema del matemática, no sé, y sobre todo en el examen, obvio. Sí. La típica que les va a pasar. Así que bueno. Otra consulta, que los podamos ayudar. ¿Vienen bien o es muy rápido el contenido? Es mucho contenido. Atrasado, pero qué sé yo. Pero no, es media guía, estoy atrasado. ¿Pero trabajás? ¿Estás Sí. A mí me costó un poco seguir el ritmo con, por ejemplo, cuando vimos la guía 1, cuando empezamos a hacer el resto de esa, ahí sí me costó un poco más seguirlo porque son un montón, pero más o menos. Bien. Eso les va a ir pasando porque encima tenemos las unidades ahí mezcladas en la semana. Por ejemplo, esta semana vimos toda la unidad 1 y casi toda la unidad 2. Ya la otra semana se les va a complicar más todavía, porque vamos a ver un poquito de la unidad 2 y ya toda la unidad 3. Entonces va a ser mucha información, aunque sea más fácil la guía. Lo que yo les recomiendo es que si se retrasan, por lo menos estén atentos en la parte de los ejercicios que se ven, que por lo menos agarran la parte clave. ¿Sí? Como que eso sí tenganlo bastante fresco. Y después, no sé, los fines de semana, porque obviamente están trabajando, no van a poder hacerlo, los fines de semana intenten ir buscando en pasos intermedios. El ejercicio que es repetido, y si no tienen tiempo, no lo hagan, pero sí por lo menos un ejercicio que sea clave tienen que tener. Después igual, antes del parcial, tenemos una clase consulta que vamos a ver si preparamos por lo menos un modelo tipo, como para decir, bueno, de esta unidad se agarra este ejercicio, de esta, este, otro. ¿Estamos? Y paciencia. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, chicuelos. Parece que será hasta mañana si no tienen consultas. Una consulta. A mí se me cortó el internet. ¿Cuántos archivos pasaron en uno solo? Uno. De hoy no solo, sí. Lo pasé como varias veces, pero sí. Sí, me llegó, pero el que pasó a Cami no me abre, por eso. Debe ser el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Listo, gracias. Bueno, chicos. Hasta mañana, entonces. Chao, gracias. Hasta mañana. Adiós. Chao, hasta mañana. Buenas noches. Chao. Chao.